Buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Y pues quiero continuar con la palabra del Señor. Está en Hechos, en el capítulo 15, versículo 24 al 27. Y en este pasaje cuando leí este pasaje, me hacía reflexionar en el final de los viajes de misiones, porque este pasaje está hablando acerca del final del viaje misionero del apóstol Pablo, y tal vez el día de hoy, cuando estudiamos este pasaje y cuando hablemos de este pasaje, le va a dar sentido a lo que nosotros entendemos lo que es el viaje misionero. Y vamos a ver esto, leeremos en el capítulo 14, 24 al 28. Dice así: y pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Oremos. Padre Celestial, queremos orar en esta tarde y queremos darte gracias por este pasaje de la Escritura que nos habla acerca del final de un viaje de misiones, del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Que el día de hoy nos puedas hablar en nuestro corazón y nos puedas hacer meditar en la Escritura respecto a lo que significa servirte en la misión y qué es lo que sucede al final de la misión. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Le he puesto como título a este pasaje de la Escritura el tiempo de reportar, el tiempo de rendir informe de lo que uno ha hecho en el campo misionero. En contraste con Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3, tal vez lo podemos ver en nuestras Biblias, del versículo 1 al 3, mire lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es un contraste con el capítulo 13, decía versículo 1 al 3, este capítulo 14, versículo 24 al 28. En el 13, 1 al 3, se está comisionando al apóstol Pablo y a Bernabé para esta comisión que el Espíritu Santo les había dado a estos dos discípulos de llevar la palabra de Dios a regiones diferentes. Y ahora, en este capítulo 14, del 24 al 28, están retornando aquellos que habían sido comisionados por el Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios. Y no solamente Dios les había escogido para una misión, sino que también la iglesia les había encomendado esta misión de llevar la palabra mucho más allá. Recuerden que el centro de la actividad del cristianismo en la época del primer siglo era Jerusalén, pero debido a la persecución y a la muerte de Esteban, habían sido dispersados, y a la siguiente ciudad que habían escapado era la ciudad de Antioquía de Siria. Y allá estaba el apóstol Pablo, allá estaba Bernabé, y de allá partieron en el primer viaje misionero y fueron por diferentes ciudades. Y luego volvieron. Recuerden que en el camino también encontraron otra Antioquía, pero no es Antioquía de Siria de la cual partieron, sino que esto se llama Antioquía de Pisidia. Acuérdense que estas ciudades son como 16 ciudades que se llaman Antioquía en el Nuevo Testamento, y cada una de ellas fue fundada solamente en honor de Antíoco Epífanes, este hombre que había gobernado una de estas, prácticamente el mundo conocido de ese entonces en esa región. Y por tanto, en homenaje a él, hacen estas ciudades Antioquía. Así que cuando hablamos de Antioquía, tenemos que identificar bien de cuál Antioquía estamos hablando. Podemos ver que la Antioquía de Siria es aquella que despacha a los misioneros. La iglesia de Antioquía de Siria es aquel que despacha a los equipos misioneros. Aquella de Antioquía de Pisidia está recibiendo el equipo misionero de estos dos que están viniendo a predicar la palabra del Señor. Habían sido llamados por el Espíritu Santo para esta obra y para hacer este primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Ahora su viaje estaba concluyendo, aunque el Espíritu Santo es el que llama. Los llamados o los misioneros son los que comparten con la congregación que los encomienda. O sea que hay un trabajo conjunto
entre el que llama para hacer la misión es el Espíritu Santo del Señor. Es el que llama para mandarnos a la misión para predicar la palabra de Dios. Pero la iglesia es la que encomienda, o sea, la iglesia hace cumplir el llamado que el Espíritu Santo pone en el corazón. Muchos pueden sentir el llamado de participar de las misiones que tenemos el próximo año. El Espíritu Santo puede estar hablando a su corazón, pero la iglesia es la que encomienda a estos misioneros para cumplir la misión. Pero cuando ellos vuelven, había llegado el tiempo de reportar. Cuando vemos el versículo 24 y especialmente el versículo 27, dice que habían reunido a la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Está hablando de que cuando vuelven Pablo y Bernabé a otra vez a Antioquía de Siria, no Antioquía de Pisidia, sino Antioquía de Siria, donde estaba la iglesia que escapó de Jerusalén, llegó el tiempo de reportar porque ellos refirieron cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos en este viaje. Habían partido de Antioquía de Siria, en el versículo 13:1, fueron guiados por el Espíritu Santo a Seleucia, navegaron a Chipre, en el capítulo 13:4, ya en Chipre llegaron a la ciudad de Salamina en el 13:5, anunciaron la palabra de Dios habiendo cruzado toda la isla de Pafos y hallaron un falso profeta que se llamaba Bar Jesús, que mantenía engañado al procónsul de allá en el 13:6, y de Pafos zarparon a Perge de Panfilia, donde Juan Marcos se apartó. Ahí es donde hablamos de Juan Marcos. Parece que en Panfilia y al frente de la isla era peligroso. Parece que había muchos ríos y había muchos ladrones y había muchas penurias que pasar antes de llegar a la siguiente población, y parece que esto le afecta a un joven como Marcos y decide volverse de la misión. El equipo de 3 ahora se vuelve de 2 y Marcos vuelve a Jerusalén y los dos, Bernabé y Pablo, continúan al frente. Luego vemos también que llegando a Antioquía de Pisidia, donde anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga, explicando cómo Dios había obrado desde Abraham, versículo 13 al 14 del capítulo 13, y donde Bernabé y Pablo fueron expulsados en el versículo 13:50, capítulo 13:50. Luego llegaron a Iconio, de donde tuvieron que huir porque les querían apedrear. Luego llegan a Listra en el capítulo 14:8, donde es sanado un cojo de nacimiento y la gente quiere ofrecerles sacrificios. Y esto hablamos la anterior semana porque pensaban que eran el dios Júpiter y el dios Mercurio. Pero acaban definitivamente apedreando al apóstol Pablo. Él se levanta y salen de aquella población hacia Derbe en el capítulo 14:20 y luego llegan a Listra. Luego Iconio otra vez y Antioquía, esta vez Antioquía de Pisidia en el capítulo 14:21. Y este pasaje que estamos hablando el día de hoy es la continuación de la finalización del primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Ahora estaban en Antioquía de Pisidia y estaban mirando otra vez para volver, y el versículo 24 dice, luego de Pisidia vinieron a Panfilia, que es una región también, región es Pisidia, ahí está Antioquía, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron hasta Atalía, y de Atalía, que es un puerto, toman un barco y zarpan hasta Antioquía de Siria, otra vez al lugar donde habían partido. Pero cuando se encuentran ellos con los hermanos, después de haber pasado por tantas ciudades y haber experimentado las grandes cosas que Dios había hecho en su ministerio, había llegado el tiempo de reportar, había llegado el tiempo de informar, había llegado el tiempo de contar a la congregación qué es lo que había pasado en ese tiempo al cual el Espíritu Santo les había llamado y que la iglesia les había encomendado que vayan en aquella misión. Y podemos decir en el versículo 24 al 26 que Pablo y Bernabé, después de un largo viaje, retornan a la iglesia que les había encomendado a la misión. Esto nos enseña que los misioneros son encomendados por las iglesias y con la guía del Espíritu Santo para la misión. La misión no es un viaje más. La misión es una encomienda por las iglesias con la guía del Espíritu Santo, con la tarea específica de llevar la palabra de Dios y el buen testimonio del Señor Jesucristo. Aquí Pablo y Bernabé, después de este largo viaje, retornan a la iglesia que les ha mandado en misión.
Dice, luego pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, volvieron otra vez y esta vez a reportar a su iglesia. Ahora Pablo y Bernabé están prácticamente de retorno a Antioquía, que es su iglesia enviadora. Podemos decir que Antioquía de Siria, la iglesia que estaba allá, era una iglesia enviadora. Una iglesia que es modelo de enviar los primeros misioneros a aquellos lugares donde no había la palabra del Señor. Así que podemos decir también que nosotros como Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church somos una iglesia enviadora también, porque enviamos equipos misioneros para predicar la palabra de Dios. Pero antes pasan por Pisidia. Lo que en el texto quiere decir aquí es que Antioquía de Pisidia, exactamente lo que habíamos hablado. Ahora están volviendo a Antioquía de Siria. Entonces, podemos ver también que esta región de Perge, a la cual Juan Marcos no quiso entrar y volvió a Jerusalén, era un lugar peligroso. Pero estos lugares como Panfilia, que menciona el texto, es un lugar también donde el Espíritu Santo había utilizado en el Pentecostés personas que hablaban de este idioma. Dice que los que se mencionan en Hechos capítulo 2, 20, habían venido de Panfilia cuando llega el Pentecostés. Justamente eran de esta región donde el apóstol Pablo ahora estaba predicando. Y eran gente que había entendido en su propio idioma la palabra de Dios cuando vino el Pentecostés. Eso es interesante remarcar. Pero Pablo y Bernabé estaban retornando ahora a la iglesia que les había encomendado. Y esto es lo que todos los equipos misioneros deben hacer. Cuando uno es enviado en la misión, ya sea a algún lugar específico, en nuestro caso dentro de la Unión Americana o fuera de la Unión Americana, la gente que vuelve de la misión tiene que volver a reportar a la iglesia para compartir las grandes cosas que Dios ha hecho en ese tiempo de ministerio. A veces, hermanos, tenemos una idea equivocada de lo que es la misión, el viaje misionero. A veces pensamos y a veces cuando escuchamos acerca de las misiones, lo primero que viene a nuestra mente es viajar. Bueno, viajar es fascinante, a mí me encanta viajar. Ver otras culturas, ver otros países, y especialmente cuando un pastor disfruta de todas las comidas que usted se puede imaginar. Es una bendición. Pero la palabra de Dios aquí nos está hablando algo diferente de lo que es la misión. Si bien es fascinante ir en misión y predicar la palabra de Dios, pero el objetivo claro de la misión es llevar la palabra de Dios. Esto es lo que quiere el Espíritu Santo del Señor. No es un viaje que la iglesia organiza para ver cómo la pasan los creyentes de la iglesia. No es así. La misión es ir con el objetivo de predicar la palabra de Dios. Y aquellos que participan en la misión tendrán que tener un llamado de Dios para participar en esa misión. Tendrán que tener un llamado de Dios para participar de una misión doméstica de este ministerio o para participar de una misión fuera de las fronteras de Estados Unidos. Tendrá que tener un llamado del Señor para llevar ese llamado y predicar la palabra de Dios fuera de nuestras fronteras o dentro de nuestras fronteras. No puede ir una persona a hacer la misión sin conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué hubiese pasado si el apóstol Pablo hubiese ido a una de estas poblaciones y no supiese articular su propio testimonio? Ustedes van a ver en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo podía articular su testimonio de las diferentes formas y frente a las diferentes personas. Él podía escribir cuál fue su convicción en Cristo, cómo fue que se convirtió al Señor Jesús, cómo fue su encuentro con el Señor Jesucristo, y él estaba dispuesto a compartir esta experiencia con cualquier persona y en cualquier lugar. Una persona no puede participar de la misión si no conoce al Señor Jesucristo. Porque no tendría sentido. ¿Qué va a ir a hablar si no tiene a Cristo en su corazón? ¿De qué va a testificar? Es por eso que cuando hablamos de un viaje misionero, estamos hablando de aquel que ha conocido al Señor Jesús y ahora ha recibido un llamado del Señor para poder testificar de este llamado, para testificar de cómo ha sido su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo sí podía articular, Bernabé sí podía articular cómo fue su conversión con el Señor Jesucristo. Y vemos también que el apóstol Pablo ocasionalmente, y vemos en otros pasajes, menciona que él tuvo que trabajar para hacer la obra, para viajar en estos viajes misioneros. Esto nos muestra que cada uno de nuestros misioneros es responsable de levantar sus propios fondos delante del Señor.
Cada uno de nuestros misioneros debe procurar cumplir con un llamado que el Señor le ha hecho. Ahora, si la idea es diferente en la mente de su participación en la misión, probablemente no va a considerar que es su responsabilidad. Pero si ha entendido bien la palabra del Señor y tiene el llamado de ir a predicar la palabra de Dios dentro o fuera de la Unión Americana, asumirá la responsabilidad de lo que significa recaudar los fondos para poder sostenerse en ese tiempo de misión. Claro está que nosotros cuando hacemos como equipo, algunos logran levantar más que otros, algunos son más levantadores que otros. Entre nosotros compartimos los fondos, pero no puedo asumir que los otros van a levantar los fondos para mí y yo voy a eludir mi responsabilidad que tengo de mi llamado para cumplir con el Señor. Amén. Si bien compartimos entre nosotros, es la responsabilidad de los misioneros de levantar los fondos que se necesitan para predicar la palabra del Señor. Por esto la misión es una obra de fe. La misión es un ministerio que le lleva al creyente a actuar con fe. Y nosotros lanzamos con fe, hermanos. La primera vez que lancé el presupuesto, yo mismo estaba temblando, hermanos, la primera vez que lancé el presupuesto misionero. Me acuerdo. El hermano Juan Carlos López estaba conmigo. Él está más contento porque está segundo, pues yo estoy primero poniendo la cara y digo, el presupuesto de este año de misiones es $33,000 y ni $1 teníamos. Pero el Señor ha puesto hombres fieles, personas que trabajen en la obra. Hermanos, quiero decirles, congregación, ustedes son una congregación generosa. Ustedes son una congregación que apoya la misión. Y para nosotros, año tras año, hermanos, no hemos tenido un déficit en esta congregación haciendo misiones. Más bien hemos aportado para el resto de los equipos de la iglesia. ¿Sabían eso? Lo que ustedes han dado ha ido también a suplir las necesidades de los otros equipos, del resto de la iglesia manda. Pero es nuestra responsabilidad y nuestro ministerio ha asumido bien esa responsabilidad como iglesia del Señor. Hermanos, no podemos responsabilizar a otros del llamado que el Señor ha hecho a nosotros de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestro ministerio tiene una filosofía de misión. Yo le llamo el CE2, le llamo, que es compasión, que es construcción, pero es evangelismo y es también enseñanza. Entonces tiene esos 4 componentes. Buscamos nosotros hacer esto en el campo misionero. Vemos claramente que la filosofía del apóstol Pablo era claramente llevar la palabra de Dios, el evangelismo y la enseñanza. Pero hemos incorporado 2 cosas más nosotros, la compasión que el Señor hacía. Y cuando vamos, podemos y construimos también lo que podemos con nuestros recursos a los lugares donde vamos. Los misioneros son encomendados por las iglesias y con la guía del Espíritu Santo. Y también deben dar cuentas a ellas. La misión no termina cuando una persona ha llegado al aeropuerto Dallas o ha llegado al aeropuerto de Ronald Reagan. La misión termina cuando uno ha reportado a su iglesia sobre las cosas que la iglesia le ha encomendado por el llamado del Espíritu Santo. Amén. Así que nuestros equipos misioneros todavía tienen pendientes reportar con su congregación. Porque encontramos en la Escritura que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Y Dios nos da las cosas, los recursos para viajar como congregación, como equipo misionero. Ahora tendremos que rendir cuentas a la iglesia de cómo hemos usado ese dinero, cómo hemos trabajado con ese dinero para la gloria del Señor. Amén. Somos responsables de dar cuentas a la congregación. Pablo y Bernabé, después de un largo viaje, retornan a la iglesia que les ha encomendado la misión. Y es deber de los misioneros retornar y reportar a la congregación la forma en que el Señor ha bendecido el viaje misionero del cual ellos han participado. Por eso vamos a tener el final de este mes de agosto nuestro reporte de misiones, como siempre lo hacemos cada año. Venga y participe. Entérese de cómo han trabajado estos equipos. Probablemente en ese mismo día a usted le llama para la misión del 2015, el Señor. Tal vez le llama a usted para hacer la misión, pero recuerde, no es un viaje más, esto no es turismo. Esto es ir a llevar la palabra del Señor. Recuerde que hay que trabajar por cada dólar que se va a gastar.
Pero el Señor siempre nos ha bendecido, siempre hemos visto la mano del Señor porque Él quiere que se cumpla la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 27 al 28 encontramos que los misioneros deben compartir sus experiencias de la misión con la iglesia. Pablo y Bernabé comparten sus experiencias con la iglesia. ¿Qué es lo que hicieron Pablo y Bernabé después de volver de su viaje misionero a la iglesia que les había encomendado? La Escritura dice que refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios. Por lo que se lee, ellos compartieron todas las cosas que les había sucedido, las grandes cosas que había hecho Dios en esa misión, particularmente con los gentiles que se habían convertido al Señor Jesucristo. Hermanos, hay experiencias que nosotros vivimos en la misión que la iglesia necesita saber para su propia edificación. Son cosas que el misionero debe compartir con la congregación. Por eso que cuando hay el reporte de misiones, en el final de agosto, cada misionero tiene que ser imaginativo para ver cómo puede compartir estas experiencias con el resto de la congregación. Los papás que han apoyado a sus hijos para que vayan a la misión, ayúdenles, apóyenles para que ellos preparen un reporte de la misión que han participado. Porque la congregación necesita edificarse con estas experiencias que ellos han vivido. Esto es lo que hicieron el apóstol Pablo y Bernabé. Fueron y hablaron las grandes cosas que Dios había hecho. Oh, sí, me encontré con un tal Bar Jesús que se creía profeta y estaba evitando que el procónsul de en la isla de Pafos, en la isla de Chipre, venga al Señor. Y contaban todas estas experiencias y la iglesia se edificaba, la iglesia crecía, la iglesia se fortalecía por estas experiencias. Habían hablado también cómo los gentiles, pues el evangelio primeramente fue al pueblo judío, al pueblo del Señor, pero cómo ahora los gentiles venían al Señor y cómo el Espíritu Santo los llenaba y les hacía parte de la iglesia. Y dice que se quedaron mucho tiempo con los discípulos, o sea que estuvieron con la iglesia para edificarla. Eso quiere decir que los misioneros no acaban su misión aún cuando acaba el reporte de misiones, sino que esas experiencias que han vivido sirven para edificar el cuerpo de Cristo, sirven para edificar la iglesia del Señor. Misionero que retorna de la misión debe compartir sus experiencias de la misión con la iglesia que le ha encomendado. Y la iglesia debe participar y escuchar los reportes que los misioneros traen del campo misionero. ¿Cuántos dicen amén? El misionero no debe tomar su participación en la misión como una experiencia personal solamente. Pues no es así de acuerdo a la Escritura. Es una experiencia que vivieron para la edificación de la iglesia del Señor. Amén. No es una experiencia personal que solamente a mí como misionero debe servirme o a ti como misionero debe servirte, sino que esa experiencia personal debe servir para la edificación de la iglesia. Por tanto, deben estar dispuestos a compartir estas experiencias con la congregación. Amén. En el anterior viaje a Argentina, en el lugar donde estábamos hospedados, había una señora que cuidaba, que era bien bajita. Creo que ya les conté de esto. Pero desde que llegamos no nos atendió bien. Y nosotros con nuestra mentalidad de aquí, de Estados Unidos, decimos, hemos pagado, pues se supone que nos van a atender bien. No quiero dar detalles. Decimos, estamos pagando todo, se supone que lo que vale el dinero, pues nos den. Eso es América, ¿verdad? Customer service. Pero no fue así, no nos atendían bien. Primero que no tenía calefacción la casa y se supone que la casa tenía calefacción porque temblamos cada que entramos de frío ahí. ¡Frío! Y las casas son de ladrillo macizo, entonces no puedes detener mucho el calor. Y así, fue hostil con nosotros buen tiempo. Yo decía, Señor, ¿cómo es esto? El frío, ella no está tan bien, mal. Pero ya al rato de partir, hermano, yo me acerco a esta mujer para despedirme y le veo sus manos y estaban magulladas, abiertas por el frío, quemadas por el frío y se veía la sangre en las manos. Y le digo, ¿y no tienes guantes?
Me dice, no tengo, aquí no me dan. Yo le digo, mira, tienes un paquete de guantes que no queremos volver nosotros, ¿para qué vamos a llevar a Estados Unidos? Pues te lo dejo. Y las lágrimas empezaron a caer por sus ojos. Y entonces, y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, venga, pastor, quiero hablar con usted. Ya nos estábamos yendo, las maletas están cargadas en el bus que teníamos ahí, está cargado, todo está listo, me están piteando, me están mirando todos para allá, irnos. Y esta mujer quiere hablar conmigo. Y yo le digo, mira, dice, nunca me han tratado así, dice, nunca alguien me ha dado así como usted me quiere dar en este momento, nunca me han tratado así. Yo digo, no era tampoco una cosa, un acto de bondad grande que nosotros estábamos haciendo, solamente estamos dejando algo. Y entonces dice, yo quiero hablar, pero después, yo quiero hablar con usted, pero después de esto yo me voy a matar. Yo le dije, mire, has hecho mucho intenso en tu vida, has probado de todo, como me cuentas. Mira, yo te propongo que me escuches lo que yo te voy a decir. Y si después de esto te quieres matar, bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo evitar. Pero quisiera que escuches lo que te voy a decir. Date un chance, ¿qué vas a perder? Si ya estás hasta dispuesta a morir. Le compartí el Evangelio, le compartí la palabra de Dios, que Dios le ama. Y aquella mujer era un mar de llanto, era un mar de llanto. Y le dije, vas a orar y entregarle tu vida al Señor el día de hoy, entregar tu vida al Señor. Y ella empezó a orar y cuando dije, le llevé a la parte de confesión de pecados, cuando hay que confesar los pecados. Yo le decía, pide a Dios que te perdone tus pecados. Señor, te confieso mis pecados. Y ella decía, tú sabes mis pecados. Y perdóname, Señor, yo sabía. Y se empezó a pedir perdón, pero de una manera conmovedora, hermanos. Yo le dije, ¿sabe qué? ¿Cómo te sientes ahora después de que has entregado tu vida al Señor? Me siento livianita aquí. Pastor, me siento livianita, me siento. Y le animé en el Señor a seguir en el camino del Señor. Y oramos, me fue a mostrar dónde ella vivía, cómo ella vivía. Ella me decía, yo no duermo las 24 horas, tomo café y alcohol y no sé lo que es dormir. Yo dije, a partir de esta noche, espero que duermas porque tienes paz en tu corazón. Hermanos, cuando nosotros vamos a la misión y volvemos de la misión, debemos reportar a la iglesia las experiencias que nosotros tenemos para edificación de la misma iglesia. Amén. Hay experiencias que pueden fortalecer nuestras vidas. Las experiencias de uno y de otro. Queremos saber cómo Dios ha obrado no solamente en la vida del misionero, sino a través de él o de ella, qué es lo que Dios ha hecho en la misión. Y solo el misionero puede hacer esto para la edificación de la iglesia. Es por eso que organizamos nosotros un domingo de misiones. Espero que esta vez usted participe preguntando a los misioneros cómo ha sido su misión y que también usted participe reportando si ha participado en el viaje misionero. Además, el misionero debe permanecer en la iglesia para su edificación. Es por eso que preferimos llevar a la misión creyentes que nos ayuden a construir el ministerio, este ministerio. Porque queremos que las personas que participan de la misión compartan con la congregación para su edificación y crecimiento. Hermanos, cuando leemos estos 4 versículos, había llegado el tiempo de reportar. Había llegado el tiempo de informar a la congregación respecto de lo que Dios hace. Pablo y Bernabé, después de un largo viaje, retornan a la iglesia que les había encomendado, Antioquía de Siria. Dan una vuelta completa, ahora vuelven otra vez navegando desde Atalía hasta Antioquía de Siria. Bernabé y Pablo comparten sus experiencias con la iglesia. Los misioneros son encomendados por las iglesias y con la guía del Espíritu Santo. Los misioneros deben compartir sus experiencias de la misión con la iglesia. ¿Cuál es la idea de misión que tú tienes o que tú tenías? ¿Estás obrando correctamente como dice la palabra del Señor? Pero lo que el Señor quiere es que si Él te llama para la misión y la iglesia te encomienda para la misión y te despacha para la misión,
vuelve a reportar para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Y esto es lo que hace crecer a la iglesia y esto es lo que Dios estima porque hacemos conocer a los demás la multiforme bendición de Dios y actuación del ministerio en las vidas de aquellos que han participado en la misión. ¿Cuál es la idea de la misión que tú tienes? Espero que sea la bíblica, lo que enseña la palabra del Señor. No se puede no ser creyente e ir a la misión. Los creyentes y bautizados pueden participar de la misión. ¿Cómo voy a ir a animar a otros que se bauticen si yo mismo no he sido bautizado? Porque a través del bautismo uno se incorpora a la iglesia universal del Señor. Aquel que se identifica con Cristo en el bautismo se está identificando con la iglesia universal del Señor. ¿Cuál es la idea de misión que tienes? Espero que el día de hoy el Señor haya tocado tu corazón. Y si Dios está llamando para la misión, a hacer la obra para la misión, es tal vez el tiempo que decidas de apoyar. No siempre uno para participar de la misión tiene que viajar. Uno puede ayudar a levantar los fondos, uno puede ayudar en la organización, uno puede ayudar en el reporte de misiones, uno puede ayudar solamente donando el dinero para que vayan otros a la misión. ¿Cuál es la idea de misión que tienes? ¿Estás en el marco bíblico que dice la Escritura? Pues Dios quiere que los misioneros que van al campo de la misión vuelvan a sus iglesias y reporten de las grandes experiencias que Dios les ha dado en la misión. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Y gracias, Señor. Y queremos darte, Señor, gracias también por todos aquellos, Señor, que en tantos años han participado en el esfuerzo misionero de este ministerio. Así como el apóstol Pablo, que partió de Antioquía de Siria, para dar toda una vuelta, Señor, por las regiones de Pisidia, de Panfilia, Señor, incluso de Cilicia, para luego retornar otra vez, Señor, a Antioquía de Siria y reportar a su iglesia. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a los misioneros y bendigas a la congregación que somos nosotros que la envía. Y que como misioneros podamos ser responsables de dar cuentas de la misión a la cual tú nos has llamado y la iglesia nos ha encomendado. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.